Una ventana es un elemento arquitectónico ubicado en un vano elevado sobre el suelo y que se abre en relación al exterior con finalidad de proporcionar luz y viento. Bienvenidos a Conversaciones en la Ventana, una franja del podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca. Bueno, muy buenas tardes a Lucy. Muchas gracias por este espacio para conversar de los resultados de la segunda Bienal de Espacio Público de Bogotá, que premia los proyectos de calidad y las intervenciones de calidad en el espacio público. En esta segunda edición del 2021 ganó en la categoría de proyecto construido el Paseo Comercial de la Zona Rosa, por decisión unánime del jurado. Y aquí hay una cosa muy importante que es la gestión, o sea, intervenir el espacio público en zonas consolidadas de comercio, sobre todo en donde hay carros en los andenes, es muy difícil. Entonces, me gustaría como que arrancáramos por ahí. Sí, Mauricio, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Sí, contarte que para el Instituto de Desarrollo Urbano de tiempo atrás hay una gran importancia en cómo desarrollamos los proyectos, no solamente pensando en que hacemos la obra física, sino que hay un tema de relacionarse con la ciudadanía en términos de comerciantes, de residentes, de los diferentes actores del desarrollo urbano. Y por supuesto, pues la zona rosa es una zona icónica para la ciudad y por lo tanto para nosotros empezar a trabajar desde la etapa de estudios y diseño. Recuerden que este proyecto pues tiene por supuesto la etapa de estudios y diseños construcción y fue empezar a tener esta buena conversación con los comerciantes, con los residentes de la zona, contándoles qué iba a ser el proyecto, pero además también pensando de una vez en el mantenimiento, que es lo más complicado, digamos, que pasa en todas las zonas de la ciudad, pero en una zona como la zona rosa, donde pues hay unos fenómenos urbanos que se dan, digamos, propios como habitabilidad en calle, como la mala disposición de basura, o sea, todo aquello que hay veces, lamentablemente, los ciudadanos y sobre todo los residentes dicen, generamos más espacio público, pero atraemos unos fenómenos que no quisiéramos que se dieran. Entonces, esto fue un buen ejercicio, no fue fácil, por supuesto, ni para la administración, ni para los mismos comerciantes, ni para los residentes, pero a hoy cuando ya vemos pues la zona cómo quedó, la recuperación de espacio público, el paisaje, tú lo mencionabas muy bien, todo el tratamiento silvicultural, pues realmente uno se da cuenta que esa es una buena fórmula. Ahora bien, aquí pues se enfatizó mucho en trabajar de la mano con un proceso, los famosos demos que tenemos, estos distritos de mantenimiento, de la mano, por supuesto, de estas asociaciones que ya tenían y que se arma en la zona rosa. También todo un tema de coordinación interinstitucional, que es otro de los aprendizajes que nosotros hemos tenido desde el Instituto de Desarrollo Urbano, y es porque, claro, el IDU hace la consultoría, los estudios y diseños y ejecuta la obra, pero hay que irse pensando nuevamente ya cuando el proyecto esté construido, y eso significó hacer coordinación con la Secretaría de Seguridad, con otras entidades del distrito, con el IPES, o sea, con todos los que tienen a cargo también estas diferentes actividades que se presentan en el espacio público. Yo creo que eso fue la fórmula en general buena, que nos queda, por supuesto, como un buen ejemplo para todas las otras zonas comerciales que estamos interviniendo en la ciudad. Pero entonces el resultado al final es de satisfacción general, es decir, hoy, después de este proceso, ¿cuándo arrancó? Arrancó en 2016 quizás con la alcaldía pasada. Yo me acuerdo que había varias propuestas de distintos paseos comerciales en varias localidades. Estamos hablando a 6 años del comienzo. Hoy está absolutamente terminada la obra, hoy están contentos los usuarios y contentos o por lo menos satisfechos y tranquilos los comerciantes. La administración, me imagino que después de la pandemia y durante la reactivación económica, pues este era el escenario propicio para que eso se diera, y creo que en algunas calles, no sé, la carrera 13, tal vez se dio mucho esto, era como estaba el espacio para poder hacer esa reactivación económica en una zona ya consolidada de comercio y de restaurantes. Hoy está la gente contenta, tranquila.
En general sí, Mauricio, pero tú mismo lo has mencionado, o sea, el tema de la pandemia pues trajo también muchas angustias y hay que entender, nosotros nos ponemos en los zapatos de los comerciantes y uno sabe muy bien pues que si, digamos, uno como servidor público, una obra pues lo que tiene que generar es beneficios, pero para nadie es un secreto que mientras se desarrolla la obra pues hay unos impactos que hay que mitigar. Entonces, el tema de la pandemia trajo una preocupación, inclusive de unos tramos todavía que hacía falta, o sea, pasa de una administración a otra para que lo terminamos en esta administración de la alcaldesa Claudia López con nuestro director Diego Sánchez, y pues la conversación sigue, pero sigue en un contexto, o sea, la conversación con los ciudadanos, con los comerciantes residentes, pero sigue en un marco pues de pandemia donde por un lado, claro, está el terreno abonado para hacer todo este tema de reactivación económica, y la pandemia nos dice hay que volcarnos al espacio, o sea, hay que salir de los espacios cerrados y volcarnos al espacio público, y un proyecto como Zona Rosa pues da las características para poderlo hacer, pero queda de todas maneras un poco el fantasma de va a ser la obra, mientras termina la obra, o sea, nosotros hemos estado muy mal económicamente por el tema de la pandemia. Ahora para terminar, tú estabas mencionando, digamos, otros paseos en la ciudad que por supuesto los tenemos y ahí vamos avanzando, algunos con ciertas dificultades, y uno ha tenido que ver con esa resistencia de algunos comerciantes que se logra entender un poco de esa preocupación, o sea, 2 años y medio pues en los cuales tuvimos o estamos todavía económicamente mal, pero el mensaje indudablemente es hay que seguirle apostando al mejoramiento del espacio público. Yo creo que yo me atrevería a decirte que todo el mundo completamente feliz, porque por supuesto queda como estas angustias, pero creo que, digamos, el hecho real es pues volver a ir a la zona, o sea, ver la zona rosa en el antes y en el después. Definitivamente el cambio es otro, y pues hay que animar a los diferentes sectores, digamos, económicos, comerciales de la ciudad para que esto se dé, obviamente con el cumplimiento por parte de nosotros de la administración para hacer las obras en los tiempos que hay que hacer, en la calidad que hay que hacer, pero también con un mensaje claro otra vez de generar, digamos, esta asociación que finalmente queda para ese cuidado, para esa protección, para que esta administración y las demás pues sigan trabajando en ese cuidado y mantenimiento del espacio público. Esa es otra de los nuevos buenos aprendizajes. Sí, es que yo creo que este se convierte en un modelo, es decir, no es ni la primera zona peatonal. Ahora hablamos de eso, de que hay distintos tipos de movilidad en esta zona, que no es enteramente peatonal, no fue que se cerró del todo a los carros, pero este es un modelo de convivencia entre distintos modos de movilidad, pero también de ejecución de obras de calidad. Es decir, yo no creo que la administración vaya a tener siempre los recursos para intervenir todas las aceras y las vías del distrito, con una inversión como esta. Ahora, si quieres, podemos hablar un poco de inversión, pero esta es como ese ejemplo de que las cosas sí se pueden lograr con las dificultades de las que hablamos, y además nadie tenía pensado que en la mitad íbamos a tener una pandemia como la que nos tocó librar, que se veía reflejada sobre todo en el no uso del espacio público. De hecho, el lema de esta segunda Bienal de Espacio Público es espacios de vida, sitios de encuentro. Lo que nosotros estábamos notando era pues, que la gente necesitaba salir de su casa, de su encierro, y sobre todo encontrarse con sus conciudadanos en un espacio público de calidad. Este es uno de esos ejemplos. Entonces, independiente de que no todo el mundo haya quedado contento y satisfecho, son procesos, pero precisamente es un modelo seguramente a seguir. Ahora quisiera que tocáramos otro tema ya más sobre la intervención, el urbanismo, el uso del espacio público. Y aquí hay una cosa muy interesante, y es que no es esa idea cerrada quizás de que peatonalizar soluciona todos los problemas, de que peatonalizar y sacar los carros del todo resuelve una cantidad de aspectos, incluso de movilidad, de seguridad, de desarrollo económico, y aquí entonces lo que se hizo no fue partir de
peatonalizar una cantidad de vías, porque hay que decirlo, este es un proyecto muy extenso, que va como desde la 79 hasta la 86, de la 11 a la 15, o sea, esto no son 2 calles. De hecho, la zona T, la llamada zona T, ya era peatonal y se conserva y se mantiene, y creo que quedó todavía más bonita ahora. Pero las vías vehiculares permanecen. Lo que se hizo, creo yo, para poder conciliar peatones, ciclistas, automóviles, descargue, todo lo que pueda generar pues una zona comercial de esta zona, de este tipo, fue quitar los parqueos a los lados de las calles y sobre los andenes. Y eso generó que en algunos sitios pudiéramos tener aceras más anchas, que pudiéramos tener más verde, que pudiéramos reducir de pronto la calzada para el tránsito solamente, y sobre todo que se pudieran crear ciclorrutas. Entonces creo que aquí hay una cosa muy interesante, y es esa intermodalidad de la movilidad, que aquí sí se da. Entonces creo que es uno de los éxitos y una de las cosas para mostrar. Sí, Mauricio, eso es un tema que pues lo sabemos de tiempo atrás, que se viene trabajando en términos de cómo pasamos de una movilidad, la famosa pirámide invertida de la sostenibilidad, y es centrarnos peatón, o sea, en la parte más alta, pues en la más ancha de la pirámide, lo que tiene que ver con el peatón, luego el ciclista, luego el transporte público y por último el transporte privado. Eso es un tema que tenemos que seguirlo trabajando en toda la ciudad, que no se entiende fácilmente, porque además los comerciantes, y yo te lo digo con conocimiento pues afortunado, digo yo, por mi trabajo en el IDU de muchos años también, y es de norte a sur y de oriente a occidente, los comerciantes donde tú los encuentres pues tienen una idea, y es: yo necesito que el carro se estacione al frente de mi negocio. Y esa es una idea que es muy difícil de romperla, pero también es como no sé si la palabra sea vender o trabajar o dialogar en términos que un buen espacio público, en términos, tú lo decías, digamos, de unos amplios andenes, de unas amplias aceras, de tener la posibilidad de llegar también en bicicleta, pues es un cambio en la ciudad que toca seguirlo trabajando, que viene de tiempo atrás, pero que hay que romper, insisto, como ese paradigma de yo necesito es el vehículo que pase por el frente mío. Ahora, claro, toca mirar también un tema de carga y descargue, que ese es otro pues de lo que siempre pues los comerciantes en muchas zonas nos dicen, pero indudablemente sí, es un proyecto que se vuelve icónico para la ciudad y que recoge pues experiencias de atrás y que tiene que seguir sumando administración tras administración. Pero era peor si salían los carros. Es decir, quiero decir, aquí creo que lo que tiene de valioso es que se concilió, que, claro, que no se dijo vamos a llegar a peatonalizar la zona rosa porque es comercial, porque necesita los andenes, y salían los carros. Yo creo que aquí hay una cuestión en la que los ve uno pasar todavía. Es cierto que no se pueden parquear enfrente al negocio, pero es que creo que aquí hay una cuestión, y es sobre la calidad, no solamente de la intervención, sino de lo que se busca, la calidad urbana, la calidad de ciudad, la calidad para el peatón, la calidad para el comercio mismo, la calidad de imagen de ciudades. Es un sitio muy turístico. Yo creo que esto es muy agradable para recorrer. Insisto, la zona T ya era peatonal. Creo que esta vez lo que se hizo fue que durante la reactivación económica se permitió a los restaurantes de la T que se prolongaran un poco al exterior, y entonces se pusieron estas materas, y en realidad creo que también quedó muy bien un espacio peatonal suficiente, porque ahí sí no hay carros, y unas terrazas verdes muy activas, en donde en una ciudad tan fría como Bogotá también, cuando sale el sol, pues es muy rico salir. O sea, esa es una calle atípica, pero muy especial en la ciudad, que ojalá hubiera más. Pero en el resto, pues conciliamos que pasan los carros, y al final redunda pues en un mejoramiento para todos. Hay políticas de peatonalización, pero los extremos en cualquier tema son complejos, y aquí también haber peatonalizado del todo esta zona de pronto la hubiera
de alguna manera limitado pues toda su actividad comercial. No, total, Mauricio, por eso te decía al comienzo que eso que se pensó en su momento fue un abono perfecto para recibir lo que pasó pues en plena pandemia y permitir pues hacer esa reactivación, ese volcarse hacia la calle, porque lo permitía precisamente el uso como se había pensado, o sea, es un vehicular restringido, pero uno definitivamente llega en la zona rosa y siente que llega a otro espacio de la ciudad con unas normas que pues más o menos en general todo el mundo las cumple, pero indudablemente yo insisto, aquí hay lecciones aprendidas en lo positivo y en lo negativo que finalmente también puede tener. Yo, como te digo, haciendo comparación como con otras zonas de la ciudad, hay que entender también, digamos, cómo lo ven los comerciantes, claro, con un mensaje hacia ellos también, que ese espacio público, pues un espacio público precisamente, espacio público de todos, no solamente de unos, y sobre eso yo creo que vamos a poder seguir haciendo como ese mejoramiento de espacio público en el resto de la ciudad y sobre todo en esas zonas comerciales. La pandemia, quisiéramos, está pasando. Quisiéramos tener razón. Entonces, todavía seguimos con una cantidad de cosas de protección, hay que ser conscientes pues que esto pasó, puede volver a pasar de otro tipo y que fue muy dura, pero en principio está pasando y ya estamos saliendo y definitivamente yo recuerdo que en esos encierros tan duros del comienzo, algunos que podíamos efectivamente trabajar desde un computador, lo podíamos hacer, pero los comerciantes no. Y sobre todo los que no eran de comida. Es decir, aquí pues esta es una zona gastronómica importante y de pronto con algo de domicilios se movían, pero seguramente quebraron varios restaurantes y de lo que más se ha reactivado son precisamente pues estos negocios, los restaurantes, ¿no? Hoy, en cambio, es dificilísimo otra vez volver a conseguir una mesa en toda la zona, que eso está muy bien. Entonces, un poco, ¿qué sigue con el proyecto? Es decir, el IDU hizo la obra, pero quedó una asociación. ¿Cómo es esto para que siga, se mantenga y no tenga que volver la administración a intervenirlo, sino que tenga un mantenimiento permanente, que hayan quedado unas normas y que esto siga en el tiempo? Además, como decíamos ahora, como modelo, pues para contar, mire cómo funciona en otro lado, porque sí se puede hacer en otro lugar de la ciudad. Pues Mauricio, ahí hay varias cosas. Uno, además, porque bueno, yo recuerdo, tengo que contar esta anécdota que precisamente volviendo aquí a la Sociedad Colombiana de Arquitectos, me acuerdo lo que significaba tú recordarás, o sea, 25 años hablar de espacio público todavía era como, bueno, ¿esto qué es? Espacio público. Nosotros los arquitectos, que yo siempre hago una autocrítica muy amorosa y nos enseñaron a hablar mucho de espacio, digamos, de objeto edilicio, pero el tema del espacio público era un tema que creo que nos ha tocado a todos aprender. Y desde esas épocas, o sea, estoy hablando más o menos desde las primeras administraciones, el alcalde Mocus, luego Peñalosa, otra vez Mocus, era todo el pensarse, claro, hay que mejorar el espacio público de la ciudad, pero hay que pensarse también es cómo es ese famoso mantenimiento, ¿sí? Porque listo, lo hacemos y pues podemos contar en una cantidad de espacios en la ciudad que muy bellos, pero después terminaron súper deteriorados. Entonces, parte de esas prácticas han sido muy mirar cómo se hace, como esas estrategias precisamente de ese mantenimiento, y ahí se trabajó muy desde el comienzo, como te decía, en mirar en cómo fortalecer y cómo ayudarlos a crear esa asociación que hoy se llama Asozona Rosa, sí, muy decir, o sea, ustedes señores comerciantes residentes, es esto, digamos, es para ustedes y muy depende de ustedes también, claro, ahora, obviamente se creó para la sí, o sea, se ayudó, sí, obra. Claro, nosotros facilitamos desde el IDU con asesores pues muy importantes también desde la época, como Diana Margarita Beltrán, Andrés Trujillo, personas pues que llevan mucho tiempo en la ciudad, en diferentes administraciones, hablando precisamente de lo importante del espacio público, y aún nosotros, como te decía yo al comienzo, para nosotros en el IDU hemos entendido yo siempre lo digo con sudor y lágrimas, entender de que no solamente es haga la obra y váyase, ¿sí? Sino
generemos una conversación con la gente desde la etapa de estudios y diseño, seamos conscientes que vamos a tener, ojalá no siempre se logra, poder lograr hacer la obra como tal y posteriormente pues salir de ahí, pero de generar digamos como esa capacidad instalada. Y recuerda una figura que se viene trabajando en la ciudad desde hace mucho tiempo, que son los famosos los distritos de mantenimiento. Entonces ahí hay un papel importantísimo de la Defensoría del Espacio Público, o sea, cómo... ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso para terminar? Es decir, cómo esta podía ser un demos y qué otros hay en la ciudad, porque si son experiencias útiles, es decir, el manejo del espacio público en Bogotá es muy complejo, porque somos una ciudad de 8 millones de habitantes, porque no hay quizás la apropiación que debía tener, pero cómo esta zona se hizo la inversión, quedó muy bien, y cómo el DADEP a través de los demos, entonces esta zona puede ser también un modelo. Pues Mauricio, me pides información sobre un tema que no te puedo contar, digamos, al detalle, es mucho más, digamos, de la Defensoría del Espacio Público. Lo que sí te puedo decir, y con conocimiento de 20 y pico años, pues trabajando en el distrito, de la importancia que a hoy realmente eso haya tomado mucha fuerza, esos distritos especiales. Yo no, digamos, uno de los otros proyectos presentados a la Bienal, te acuerdas muy bien que fue la peatonalización de la carrera séptima, que ahí lamentablemente, digamos, no se ha podido generar el demos porque finalmente no es, o sea, no es solamente voluntad de la administración, que por supuesto también está, sino de las organizaciones que están, que hay muy buenas organizaciones en todo el eje de la séptima, pero no sabría decirte sinceramente qué otro está funcionando. O sea, eso se formalizó, creería, yo me acuerdo más o menos hace como 4 años, sí, aproximadamente. O sea, pues además te estoy diciendo después de tantos años, es que yo me acuerdo muy bien trabajando en el programa de Cultura Ciudadana de la Administración Mockus, o sea, 1995-96, pensándose, o sea, ¿cómo hacemos sí para generar espacio público, pero cómo hacemos para generar ese mantenimiento y esa famosa apropiación que siempre deseamos todos los servidores públicos del espacio público? Porque, digamos, hay una cosa en Bogotá que sí sucede, y es que están los mecanismos, está lo jurídico disponible, está la experiencia, porque en Bogotá hay muy buenas obras de espacio público. Yo lo relato también un poco en el catálogo de la Bienal, y es, pues a veces se nos olvida intervenciones como la Plaza Bolívar, o el Parque Simón Bolívar, o el Parque Central Bavaria. Independientes si son públicos o privados, son todos de uso público. Aquí tenemos los demos, entonces esperemos que a futuro esta pueda ser un mecanismo para preservar estas zonas, para incentivar la intervención en estas zonas, y yo diría que ojalá a la séptima lo que le hace falta es eso, es como más organización, porque lo grande ya se hizo. Lo grande que fue, ahí sí sacamos los carros, o sea, sacar los carros en 3 carriles de la carrera séptima de Bogotá era un impensable hace muchos años, como lo fue también el eje ambiental de la avenida Jiménez hace un tiempo. Y las obras se hicieron, salió el agua otra vez del río San Francisco, y digamos que hay que mejorar todavía cosas, pero ya lo grande se hizo. En la séptima también. Ojalá la carrera séptima un día tenga esa organización. Pero, claro, pero yo ahí, digamos, claro, que es un poco mi reflexión de muchos años como arquitecta también, y trabajando en el distrito, y es, claro, la obra física es muy importante, claro que sí, pero la organización, claro, o sea, nos muestra que es absoluta, porque hay unas partes de la peatonalización que están muy bien, pero hay otras que nos toca mirarlo en unas zonas específicas, digamos, en temas de inseguridad, pero bueno, lo que tú dices, hay que seguirlo trabajando. De imagen, yo creo que hay una cuestión en el espacio público, y es que tiene que ser agradable el espacio. Uno tiene que sentirse seguro, rico en el espacio público. Tiene que ser un incentivo salir de la casa a un espacio público de calidad. Ejemplos como este que ganó la Bienal, el de la Paseo Comercial de la Zona Rosa, creo que lo es. Sí. Pasar por allá es amable, es agradable, es verde. Creo que los materiales utilizados también, este ladrillo, tienen como una materialidad que invita, son atractivos. A la séptima, y otro día hablaremos de la séptima, ojalá se mejore y se gane la Bienal algún día. Creo que lo que le hace falta es esa amabilidad, esa sensibilidad. Yo creo que le hace falta verde, yo creo que le hace falta, porque apropiación,
Claro que hay, es decir, es la vía emblemática y así han sufrido muchos negocios, no solamente durante la pandemia, sino durante la obra. Lo que digo es, esas operaciones políticas de sacar los carros de una vía tan importante ya se hizo. O sea, nadie va a pretender ahora que vuelvan a llegar los carros a la séptima. Ya lo grande, la obra, ahí en la obra creo que hay que hacer todavía cosas de sensibilidad y hay que seguir. Es decir, yo creo que estas son lecciones aprendidas efectivamente y la ciudad es muy grande, pero séptima solo hay una, o zonas rosas, o ejes ambientales de la avenida Jiménez. Entonces, esa tiene su particularidad y creo que tiene todo dispuesto para que mejore. Sí, Mauricio, yo terminaría diciéndote que para nosotros otra vez una lección de muchos años en la entidad ha tenido que ver en que definitivamente los proyectos no los podemos hacer con todo el respeto y la estimación por arquitectos e ingenieros, sino que hay que hacerlo también de la mano de la gente, en donde sea, en las localidades que sean, en lo ancho y largo de esta ciudad, porque finalmente es con ellos que se puede construir eso de que uno habla tanto de un tema de sostenibilidad. O sea, está el espacio físico y puede ser bellísimo. Además, ahí yo también me pregunto, o sea, ¿qué es exactamente lo bello para cada uno? Esto que nosotros nos gusta hablar como arquitectos, de los materiales, de las texturas, que es clarísimo, hay que mirar también con la gente cómo se siente, o sea, dónde es que se siente cómodo. Claro, hay algo que tiene la séptima, si volvemos a la séptima, es indiferente de todo lo que uno diga en este momento, qué funciona o qué no está funcionando. O sea, yo recuerdo muy bien lo que era la séptima cuando no era peatonal y pues cómo por las diferentes aceras, la cantidad de gente que caminaba. Mira en este momento lo que hay. Por supuesto hay un éxito total. Aprendizaje, mirar a ver cómo lo hacemos, por supuesto, de mejor forma. Ahora que esta administración tiene pues el corredor verde de la carrera séptima, que hará conexión con lo que venían de administraciones pasadas de hacer la peatonalización. Ahí hay un reto muy grande para continuarlo. Perfecto, ¿no? Yo creo que estos, como decimos, son esbozos. Felicitaciones otra vez a Lidú por el premio en la categoría de proyecto construido. Creo que este es, como dijimos, en todo caso es una obra arquitectónica y de urbanismo, pero agradable, modélica seguramente, y ojalá de esa calidad que además funciona sea el resto del espacio público de la ciudad. Gracias, Lucy. Mauricio, gracias por la invitación. Conversaciones en la Ventana, una franja del podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca.